Enseguida te voy a compartir la pantalla ya para concretar. Mm, Ahora sí, mientras va grabando en otra sesión. Bueno, en Grok podemos observar lo siguiente. Miren, tenemos grandes teorías, no megateorías. Habla de la teoría del constructivismo, ¿no? De Vygotsky y Piaget. Teoría cognitiva del aprendizaje. Teoría del cognitivismo de Pavlov y Skinner. Teoría de la neuroplasticidad. Entonces aquí formula también cuatro megateorías, ¿no? Diferencia de ChatGPT, son cuatro, pero no son las mismas, ¿no? Probablemente en algunas inteligencias van a coincidir, ¿no? Entonces eso depende de su base esto tiene, esa inteligencia tiene ya una base de datos, ¿no? Una base profundizada en realidad, ¿no? Teorías intermedias, por ejemplo, aquí tenemos aprendizaje significativo de Housebell, aprendizaje social de Bandura, inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Y concepciones de la probabilidad, teoría de concepción de probabilidad, ¿no? Entonces, nos formula en este caso también cuatro teorías intermedias en Grok. Teorías básicas a nivel micro, ¿no? Es, por ejemplo, teoría basada en problemas, teoría de la mente absorbente de María Montessori, teoría de estrategias neurodidácticas, guías Gay-C, por ejemplo, ¿no? Para la educación estadística. También me genera cuatro teorías básicas. En Gemini podemos observar, hace cerrado, iniciar sesión. Voy a, ya cerrado en Gemini, voy a nuevamente. Mientras tanto, en Perplexity me ha generado desde un principio teorías básicas, ¿no? Pero no me hace como el esquema que deseo, ¿no es cierto? Como pueden observar. Teorías intermedias, ¿no? Procesos, teoría del cerebro, de Newman y entre otros, ¿no? O sea, no me da un esquema, ¿no? Entonces hay que darle a este un prompt, ¿no? Muéstrame en esquema, en realidad sería, ¿no? Que te muestre en esquema, ¿no? Entonces esta misma sería hasta ahí, de forma concreta, en un esquema. Listo, veamos si con ese agregado nos genera, ¿no? Aquí en consensus, veamos si va a correr. Esperemos un momento. Y voy a ir con Gemini, me falta el Gemini, ¿no? Entonces aquí sí lo tengo. Ya, ya voy a ir nuevamente, nuevo chat. ¿Listo? Listo, requiero las siguientes teorías, ¿no? Entonces ustedes pueden ir indagando con las inteligencias artificiales y ustedes pueden ver cuáles les dan mayor referente de información, ¿no? Aquí ya tengo megateorías, por ejemplo, ¿no? Teoría del neurociencia cognitiva, plasticidad cerebral, y constructivismo, ¿no? Teoría de aprendizaje significativo de Doug Haswell, y solamente tengo tres megateorías, ¿no? En Gemini, las que me he mencionado. Es que no tiene mucha base, ¿no? Un motor de base más grande en realidad, ¿no? Tenemos en teorías intermedias, ¿no? Neuroeducación, neurodidáctica, neuroaprendizaje, teoría cognitiva de procesamiento de información, teoría de pensamiento y razonamiento estadístico, ¿no? También tres, solamente tres nada más, ¿no? Teorías básicas, por ejemplo, teoría del estilo de aprendizaje, taxonomía de Bloom, metacognición, teoría de motivación intrínseca, también de la forma, simplemente tres, ¿no? Entonces en Gemini, no, solamente tres nada más, ¿no? Porque eso es por la capacidad, ¿no? De sus motores de búsqueda. Esa es la situación. Aquí tenemos, por ejemplo, en consensus, ¿no? Nos ha mencionado tres en este caso, ¿no? Teoría del constructivismo, sociocultural, procesamiento de la información, ¿no? Este, por ejemplo, coincide con los de Grok y como también con los de ChatGPT, ¿no? Constructivismo, ¿no? Teorías intermedias de manera concreta, ¿no? Neuroeducación, aprendizaje significativo de Housebell y teoría carga cognitiva, ¿no? Teorías básicas, plasticidad cerebral, refuerzo de Skinner y memoria de trabajo que
Baddeley y Eats, ¿no? Pues ahí está. Aquí, ya lo tenemos, el de Perplexity, tenemos el esquema, ¿no? Ese es el valor agregado que le he puesto, ¿no? Muéstrame de forma concreta en un esquema, ¿no? Megateorías, ¿no? Ahí tenemos teoría de aprendizaje de Hausberg, que es una neuroeducación integral, ¿no? Tenemos teorías intermedias como teoría del cerebro total, ¿no? Teoría de inteligencias múltiples de Garner, teorías básicas como teoría del cerebro triuno, teoría hemisférica de Spear, ¿no? Entonces aquí dos, son simplemente dos me dan, ¿no? Los esquemas de Perplexity, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden identificar qué inteligencia artificial les da más información de datos, ¿no? Por ejemplo, tanto como puede ser Grok, como también ChatGPT, los que más le dan, ¿no? Más referencia de información en este caso. Pero estos son justamente, ¿no? Pagados, ¿no? Es decir, son cuentas pagadas, ¿no? Porque los gratuitos, por ejemplo, como el Gemini que les he mostrado, apenas me ha generado, ¿no? De su motor de base, pocos en realidad, no solamente tres nada más, ¿no? No han habido mucho, una escala, ¿no? Entonces, no tienen un motor de base más interesante, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más podemos denotar dentro de la investigación a partir de esto? Lo siguiente, ¿no? Bueno, y te voy a hacer que están esperando. Sala. Ahí está, sí, nuevamente. Bien, estoy compartiendo la pantalla. Ya vamos a terminar de un tiempito más. Ahí está. Entonces, hemos visto también, recordar lo siguiente, ¿no? Dentro de los diseños de investigación hay muchos, ¿no? Mucha tipología, ¿no? Parte de cuantitativa, ¿no? No olviden que el paradigma positivista o pospositivista está relacionado con el enfoque cuantitativo, ¿no? Con enfoque cuantitativo, porque utilizan métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos, ¿no? Esa es la parte bien importante, diferenciar, ¿no? El paradigma interpretativo o naturalista, algunos lo dicen paradigma hermenéutico, está relacionado con el enfoque cualitativo. Entonces también tiene sus métodos, técnicas e instrumentos cualitativos. En este caso, el paradigma sociocrítico es una forma de ver, ¿no? La realidad, de transformar, ¿no? Entonces puedes utilizar un enfoque mixto, ya sea cuanti-cuali o cuali-cuantitativo, dependiendo de la prioridad, en este caso, ¿no? Del uso mismo de las herramientas, de los métodos, las técnicas e instrumentos, ¿no? Porque si yo digo cualitativo, implica que voy a utilizar más métodos, técnicos e instrumentos cuantitativos que el cualitativo. Por ejemplo, si es cuantitativo, la técnica de encuesta y la técnica de test, voy a utilizar un test de medición, ¿no? Y la parte cualitativa va a ser entrevista, ¿sí? 2-1. Si va a ser cual y cuantitativo, es decir, puede dar prioridad más cualitativo que cuantitativo, técnica de la observación participante, técnica entrevista en profundidad, técnica encuesta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tengo dos contra uno también, ¿no? Son dos técnicas cualitativas y una cuantitativa. Y en algún determinado caso puede ser 50-50, ¿no? O sea, cual y cuantitativo, o sea, puede ser, ¿no? Si tienes dos técnicas cuantitativas y dos técnicas cualitativas. Eso ya depende del investigador, cómo vaya trabajando según su grado de profundidad en este caso. Aquí tenemos un cuadro que menciona, ¿no? Encuestas, experimentos, diseños comparativos, análisis de contenido, análisis de datos secundarios cuantitativos, ¿no? Son varios en realidad, ¿no? En la investigación cualitativa de diseño tenemos observación y participación, ¿no? Tanto pura y participante, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, entrevista clínica, grupales, semiestructuradas, investigación documental, no estadística, ¿no? Tenemos estudio histórico narrativo, documentos oficiales, privados, tenemos obras literarias, audiovisuales, objetos materiales, análisis de conversaciones, grabaciones, registros, relatos espontáneos y entre otros, ¿no?
La narrativa personal, autobiográfica, diarios, biografías, testimonios, historia oral, técnicas grupales, grupo nominal o grupo Delphi, ¿no? Grupos de discusión, toma de decisiones, grupos de evaluación, grupos de trabajo, operativos, grupos focales o focalizados, grupos naturales. Son técnicas en este caso que utilizamos dentro de la investigación cualitativa. Aquí hay una relación bien importante, ¿no? Entre tipo de estudio, hipótesis y diseño, ¿no? Si el estudio es exploratorio, no se forma una hipótesis, diseño será transaccional descriptivo o preexperimental. Si el estudio es descriptivo, hipótesis descriptivas, ¿no? Que se pronostican a futuro, ¿no? Por ejemplo, el Producto Interno Bruto en el siguiente año subirá en un 2%. Se estoy proyectando más, ¿no? Es una estimación de producción en adelante, ¿no? Futurista, ¿no? Descriptivo. Simplemente contemple una variable, nada más, ¿no? En algunos casos pueden ser dos variables, pero no hay nada de causalidad ni incidencia en este caso. Eso hay que tomar muy en cuenta. ¿Qué tipo de diseño se sugiere para un tipo de investigación descriptiva? Preexperimental o transaccional descriptivo. Si es un estudio correlacional, hay dos tipos, de diferencia de grupos y correlacional. Si es de diferencia de grupos, puede ser diseño cuasi experimental, o puede ser transaccional correlacional o longitudinal no experimental. Análogamente, de la misma forma, la hipótesis correlacional, ¿no? A ver, ¿qué tipo de hipótesis correlacional? Por ejemplo, a mayor estudio, genera mayor conocimiento, por ejemplo, ¿no? A mayor, mayor, ¿no? Puede ser a mayor, menor, o menor, a menor, mayor, etcétera, ¿no? La de correlacional, ¿no? Que tiene doble sentido, ¿no? Bidireccional, en este caso se lo dice, ¿no? Cuando hablamos de la bidireccional es cuando se dice, por ejemplo, bajo esta idea, ¿no? Por ejemplo, P si, solo si Q, ¿sí? Esto es una correlacional, ¿no? Una correlación, ¿no? Porque tiene doble sentido, ¿no? Se lo conoce como la ley bicondicional, ¿no? Ley bicondicional. La ley bicondicional, ¿no? Sí, solo sí, ¿no? Doble sentido, ¿no? Entonces ahí, ¿no? A mayor estudio, mayor conocimiento. Y si yo tengo menor conocimiento, obviamente es por un menor estudio, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? En doble sentido, ¿no? Hipótesis correlacionadas. Esta relacional causal, ¿no? Explicativa, de un solo sentido, nada más esto, ¿no? Y esa contempla justamente, ¿no? El explicativo, ¿no? Causales. Esta, por ejemplo, sería una causal bivariada, ¿no? Pero puede ocurrir en algún caso de que no contemple solamente una variable, ¿no? ¿Qué tal si tienes varias variables? Imagínate un x sub uno, un x sub 2 y un x sub 3. Estas variables inciden, ¿no? Inciden en una variable dependiente. Le voy a meter y, ¿no? Entonces, esta estructura, por ejemplo, se lo conoce, a diferencia de esto, por ejemplo, este es causal bivariada, ¿no? Aquí, bivariada. Usa bivariada, es decir, dos variables, ¿no? Y aquí lo que se hace, si es bivariada solamente de dos variables, bien simple, ¿no? Lo único que se hace es, se lo dice, regresión, se hace, o se implementa la regresión, se hace una regresión simple, ¿no? Regresión simple, regresión simple. Pero en este otro caso, puede ser esta situación, o tal vez esta otra, mucho mejor. X1, X2 son variables independientes, ¿ya? De esa forma. Y aquí tengo un y sub uno, y sub 2. Entonces esta variable, las 3, como también a esta otra variable, las 3, ¿no? Entonces el análisis aquí ya es diferente, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en esta podemos hacer como la variable y, ¿no? Esta variable y podría analizar, ¿no? Mediante regresión, es decir, x sub 1, hay un coeficiente, ¿no ve? A sub 1 coeficiente, más a sub 2 por x sub 2 más a sub 3 por x sub 3, ¿no? Y más la constante, ¿no? Le voy a colocar e de epsilon, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es el análisis, ¿no? Se lo conoce como análisis, en este caso, de regresión múltiple, ¿no? Regresión múltiple es lo que se realiza, ¿no? En este caso. Quiero ver qué factores son los que principalmente inciden, influyen en la variable dependiente, ¿no? O bien en este tu caso también, ¿no? De la misma forma, también es una regresión múltiple, ¿no? Porque para cada una de estas tendría que analizar, ¿no? Por ejemplo, para y sub 1, para la variable dependiente y sub 1, puedo ver, digamos, una constante A1 por x1 más A2 por x sub 2 más A3 por x sub 3 más su constante epsilon o de error, ¿no? O bien, para la variable y sub 2, de la misma forma, voy a copiar esta misma estructura y de esa forma, ¿no? Entonces ahí pueden observar, tengo, miren, analizar no solamente en esta, una, ¿no? Aquí dos, porque tengo dos variables dependientes, ¿no? Entonces, ver cuál tiene mayor incidencia. O sea, esto es regresión múltiple, ¿no? Y la regresión múltiple tiene mucha relación con la teoría bayesiana y es otro rubro, en este caso, ¿no? De análisis en profundidad. Entonces, para esto ya es más a nivel, ¿no? De doctorado, si alguien desea realizar cierto tipo de análisis, de investigación, ¿no? Pero por lo general puede iniciar con esta regresión múltiple o bien con una regresión simple, ¿no? Para iniciar, pero tendrían que ver, ¿no? El grado de profundidad, pues es bien importante, ¿no? Porque es bien básico en realidad, ¿no? Una causal bivariada es bien básica. Es mejor si es una causal multivariada, ¿no? Mucho mejor en realidad el tipo de análisis. Bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes como investigadores, ¿no? Hemos hablado de enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, ¿no? El cuantitativo es más objetivo, utiliza estadística, pruebas de hipótesis, es deductivo, utiliza el método deductivo y es secuencial probatorio, ¿no? Mientras el cualitativo es netamente inductivo, utiliza el método inductivo, es recurrente, no utilizamos la estadística, es más de interpretación del fenómeno, de significados. Y el mixto, obviamente, es la combinación de ambos enfoques de investigación. Los diseños también son varios, ¿no? Diseños no experimentales y experimentales. Hemos hablado de experimentos puros, cuasi experimentos y preexperimentos, ¿no? Cuando tienen grado mínimo, por ejemplo. Quasi experimentos implican grupos intactos, ¿no? Es decir, los grupos ya son conformados. Si es experimentos puros, manipulación intencional de variables independientes, ¿no? Medición de variables dependientes, control, validez, en este caso, ¿no? Comparación de participantes, entre otros. Si son transacciones transversales, tienen características fundamentales, ¿no? Por ejemplo, puede ser transacciones transversales del tipo exploratorio, descriptivo, con relaciones causales. Si van a ser no experimentos de tipo longitudinales o evolutivos, pueden ser, en este caso, del tipo diseño de trend, ¿no? De tendencias, diseño de análisis evolutivo, grupo de grupos, es decir, de corte, o diseño de panel, ¿no? Los que mayormente manejan en las carreras de medicina, enfermería, biología, biofarmacia, ¿no? Entonces ahí es otra la forma, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos longitudinalmente, si cierto paciente viene, ¿no es cierto?, a la clínica o al hospital o al centro de salud, tienen carpetas, ¿no es cierto? Vienes con cierta enfermedad o ciertos síntomas, el médico lo que hace es indagar, investigar, diagnosticar cuál es el problema en su salud y le hace venir, ¿no es cierto? Le hace volver durante una semana, 2 semanas, vuelve a hacer nuevamente, le dosifican ciertos medicamentos. Y entonces, longitudinalmente implica, ¿no? En varios tiempos, varios momentos obtener los datos, ¿no? Recolectar esos datos, ¿no? Entonces vemos si determinado paciente va evolucionando, va mejorando, o bien en algún determinado caso va empeorando, ¿no? Entonces ahí podemos ver justamente en distintos momentos y tiempos. La transeccional o transversal simplemente es en un determinado momento y tiempo, no hay varios momentos, ¿no? En esta sí, en la longitud de análisis.
Diseños de investigación cualitativa pueden ser tipos, ¿no? Hemos hablado de diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación-acción, diseños narrativos, y que estas son formas más flexibles, no son más abiertas, ¿no? No son cerradas. Y esto es lo que hablaba justamente, ¿no? En relación al enfoque mixto, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Como Creswell menciona, ¿no? Métodos mixtos, la evidencia de datos numéricos, ¿no? Puede ser puramente cualitativo o bien cuali mixto, ¿no? Es decir, cuali cuantitativo, ¿no? Preponderancia es la parte cualitativa, ¿no? O viene mixto puro. Se dice mixto puro cuando es quali quanti, ¿no? Es decir, el mismo estatus. Nadie es más que otro, ¿no? Es decir, dos, dos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos diciendo esto es dos, uno, por ejemplo, ¿no? Hay una comparación diferenciada, ¿no? En el cuantitativo mixto, quanti-quali, por ejemplo, el mayor preponderancia es del cuantitativo. Si es puramente cuantitativo en métodos mixtos, entonces preponderancia el enfoque cuantitativo, ¿no? Y ahí se tiene justamente métodos mixtos para la triangulación, compensación, complementación, multiplicidad, explicación, reducción, iniciación y expansión. De entender justamente los razonamientos de métodos mixtos. Y aquí se tiene el enfoque cualitativo, sus métodos, bien específicamente y concretos, ¿no? El método etnográfico, fenomenológico, teoría fundamentada, interacción simbólico, análisis del discurso, participación, acción y estudio de caso. Son varios en realidad, ¿no? Son estos métodos y tienen sus técnicas cualitativas específicamente, ¿no? Para ellos, en cómo poder utilizar, ¿no? En una investigación. Bueno, aquí hay tema de investigación. Siempre para el planteamiento del problema, considera la situación real, causas, problema, efecto, posible solución y la situación ideal que se desearía, ¿no? Entonces, para esto ya hay que tener un poco más de especialidad en formular temas de investigación. Por ejemplo, este es tema uno, es propuestas de ajustes de medidas correctivas en el Código de Procedimiento Penal de los mecanismos de control y actos procesales de la Fiscalía del Departamento de la Paz, gestión 2025. Es un tema en realidad, ¿no? Ya formulada, construida, ¿no? Pero para construir estos temas hemos mencionado que necesitan justamente, ¿no? Identificar variables, la condicionante, la variable dependiente, contexto y lo que son las unidades de análisis. Y aquí hay preguntas, ¿no? El modelo de formular la pregunta principal del problema, es decir, formulación principal del problema, ¿no? ¿Cómo es, qué es, cuáles, cómo son, etcétera? Hay verbos a plantearse, ¿no? Para el objetivo general. Por ejemplo, describir, diagnosticar, determinar, demostrar, etcétera. Quiénes son, cuáles, etcétera, como posibles verbos serían identificar, usar, proponer, fundamentar, ¿no? ¿Cuánto hay, qué cantidad? Puede ser como verbos, enumerar, cuantificar, diferenciar, calcular, formular, etcétera, ¿no? Entonces, para cada cierto tipo de formulación que ustedes vayan realizando, hay verbos irregulares los cuales pueden utilizar, ¿no? Para poder formular en este caso, su objetivo general, ¿no? Porque obviamente la formulación principal del problema está relacionada con el objetivo general y está relacionada estas dos con el tema de investigación. Entonces, la pregunta principal tiene estos componentes, ¿no? Como Copa, Calderón, Guaita, Ticón y Suxo mencionan, tenemos propósito de estudio, variables de interés, unidad de estudio, delimitación espacial y la delimitación temporal, ¿no? Son los cinco componentes principales. Por ejemplo, en relación al tema uno que hemos hablado de mecanismos de control, por ejemplo, ¿cuáles? ¿No? Ahí está este término, ¿cuáles? ¿No? O puede ser qué, cómo, ¿no? ¿Quiénes, etcétera? Eso es bien importante ese término, ¿no? Para identificar, ¿no? ¿Qué tipo de hasta qué tipo de investigación podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, dice cuáles deben ser las características de los mecanismos de control y actos procesales en el Código de Procedimiento Penal en la Fiscalía del Departamento de La Paz a partir de la gestión 2025. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? Principal, formulación del problema, se lo dice, ¿no? La pregunta principal. Cada uno está con colores, ¿no? Como por observar rojo, verde, celeste, es porque identifica, ¿no? ¿Cuál es la variable de interés, unidad de estudio, delimitación espacial y la delimitación temporal? También para los objetivos, ¿no?
podemos formular, ¿no? Verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos, ¿no? O también en relación al tipo de investigación, exploratoria, descriptiva, explicativa, ¿no? O si va a ser investigación cualitativa, ¿no? Por ejemplo, los verbos interpretar, comprender, develar, resignificar, explorar, describir, diagnosticar, indagar, ¿no? Son los que mayormente se utilizan en esta investigación, ¿no? Para formular objetivos de investigación, en este caso, ¿no? Enfoque cualitativo, ¿no? O bien, dentro de los objetivos, dar una secuencia ordenada, más que todo en los objetivos específicos, ¿no? Según la taxonomía de Bloom, ¿no? En relación a niveles se pueden también, ¿no? Formular, ¿no? ¿Qué es primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera? Entonces, los objetivos también tienen componentes, ¿no? ¿Cuáles son? Es el verbo, el objeto de estudio, características del objeto de estudio, factores o variables, dimensión espacial y la dimensión temporal. En relación al tema número uno, por ejemplo, menciona proponer, ¿no? Ajustes y medidas correctivas en los mecanismos de control y actos procesales en código de procedimiento penal en este caso, ¿no? De la Fiscalía, ¿no? Para garantizar derechos del imputado y la víctima a partir de la gestión 2025, ¿no? Ahí está. Aquí probablemente no se ve muy bien. Ahí voy a hacer un escape, un momentito, por favor. A ver, a ver. Vamos, vamos. Aquí no se ve muy bien la letrita, ¿no? Lo voy a pintar de color blanco, o que sea otro colorcito. Ahí está, de color lila, ¿no? Ahora sí, mejor. Listo. Aquí de la misma forma nos falta. Voy a pintar de otro color en Bolivia, dice, un verde. Listo, ¿no? Ahí ya se ve, ¿no? En realidad. Entonces, así, no tiene elementos, componentes para formular buenos objetivos, ¿no? Para las hipótesis, hay tipos de hipótesis descriptivas, correlacionales, bivariadas, multivariadas, de diferencia de grupos, causalidad, bivariada, multivariada, hipótesis estadística nula y alternativa. Son conjunto de hipótesis en relación a cada tipo de investigación. Eso no hay que olvidarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, de investigación, ¿no? Puede ser descriptivas de un valor dato pronosticado, correlacionales de diferencia de grupos o causales. Y pues nulas, ¿no? Las mismas opciones que las hipótesis de investigación, pero contrarias. Las alternativas, las mismas opciones que la hipótesis de investigación, otras, ¿no? Por ejemplo, las de estadísticas pueden ser de estimación, de correlación, de diferencia de medias. Y obviamente a partir de la hipótesis debemos de realizar la matriz de operacionalización de variables y cada variable hay que definir, ¿no? Conceptualmente según autor, cómo menciona, cómo define la variable, ¿no? Y la definición operacional es qué actividad, qué vas a implementar, qué tipo de instrumento vas a realizar para medir dicha variable. Y aquí hay estructuras, ¿no? De hipótesis iniciales, de desarrollo, verificación y conclusiones, lo que mayormente hacemos, ¿no? Entonces son esquemas. Esto, por ejemplo, causa-efecto bivariada, ¿no? Causa y varios efectos va a ser multivariada. Tenemos también en relación a esta, ¿no? Multicausalidad directa, ¿no? Causa uno, causa 2, y efecto uno, efecto 2, efecto 3, para realizar, ¿no? La tipo de investigación, en este caso, explicativa, porque es de causalidad, ¿no? Causa y efecto, variable independiente y dependiente. O pueden existir, por ejemplo, variables intervinientes, ¿no? En relación a esa línea, ¿no? Por ejemplo, pues, causas, y en este caso, variables independientes, ¿no? Que son las causas, ¿no? Y a partir de estas puede haber una variable interviniente y me generan justamente los efectos correspondientes. Causalidad dialéctica endógena, se lo dice así, porque hay en primera parte, primer suceso, tesis, antitesis. Llegado a este análisis, obtenemos una síntesis en el siguiente momento. Puede ser causalidad dialéctica exógena, ¿no? En este caso, si yo tengo el suceso uno, ahí tenemos tesis, suceso 2, antitesis, y finalmente la síntesis en el suceso 3, ¿no? Tres sucesos, ¿no? Es una sucesión dialéctica.
Otra forma de analizar también es en relación a esto, ¿no? Momentos, tres momentos. Primer momento, una relación, por ejemplo, ¿no? Tesis, antitesis. Por ejemplo, tesis, explotación económica, ¿no? Antitesis, rebelión política. Estamos hablando aquí de la tesis uno, colonialismo, que implica descolonización, ¿no? Que es la antítesis. En este caso, síntesis, independencia. La tesis, hablamos de pobreza y riqueza, ¿no? Y esto que me genera influencia cultural, la antítesis. En un tercer momento, ¿qué me genera? El postcolonialismo, que es la síntesis número tres. Por lo tanto, será el desarrollo de subdesarrollo, en este caso, ¿no? De comparación de las mismas. Esta es una causalidad dialéctica combinada en tres momentos. Por lo tanto, un hipótesis tiene variables, unidades de observación, términos lógicos, ámbito de referencia, horizonte temporal, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene una hipótesis de investigación a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo, ¿no? Si estas variables se hacen definición conceptual, definición operacional, ¿no? Para cada una de las variables que tienen que estar dentro de la matriz de operacionalización de variables. Ojo, estamos hablando de un paradigma positivista, ¿no? Matriz de operación, porque las variables, ¿qué son las variables? Contemplan justamente un conjunto de dimensiones y cada dimensión contempla un conjunto de indicadores. Mientras en el paradigma, en este caso, interpretativo, ¿no? Naturalista o hermenéutico, no hablamos de variables, sino hablamos de categorías, subcategorías, identificadores, ¿no? Entonces, esa es la noción misma, diferente en este caso, ¿no? Porque en el positivismo, positivista realizamos justamente, ¿no? Un análisis numérico, cuantitativo, ¿no? Hacemos mediciones. Mientras en el cualitativo, no, vemos, ¿no? Características, decodificamos, resignificamos, ¿no? Interpretamos, sistematizamos, por sobre todo, ¿no? La información que hayamos obtenido mediante la implementación de los instrumentos. Entonces, esta, de la misma forma, ya lo hemos mostrado, tipos de estudio, hipótesis y los posibles diseños de investigación. Por ejemplo, en relación al tema uno que hemos mencionado anteriormente, ¿cuál sería la hipótesis? Que los mecanismos de control de actos procesales en el Código de Procedimiento Penal deben garantizar los derechos del imputado y la víctima, ¿no? Mediante ajustes y medidas correctivas de la Fiscalía de Penal de la Paz a partir de la gestión 2025. Es decir, es la hipótesis a ser demostrada. Tenía que demostrar y comprobar, ¿no? Demostrar y comprobar, obviamente, con cierne, lo que hemos mencionado, es una prueba, en este caso, ¿no? Una prueba de aproximación de hipótesis, ¿no? En algún determinado caso. Y la clave es eso, identificar cómo realizar esa prueba. Hablamos de tamaño según Rufino Moya, población y muestra, también es bien importante eso, porque o bien vamos trabajando con una población o bien trabajamos con una muestra. Si la población es muy grande, extraiga una muestra, ¿no? Una muestra. Ahora, bueno, hay tipos de ese caso, métodos de muestreo, ¿no? Probabilístico, no probabilístico, ¿no? Por ejemplo, los probabilísticos, el aleatorio simple, sistemático, estratificado, por aplicación simple, o aplicación proporcional, por conglomerado, o clústeres, ¿no? O racimos. Por otro lado, se habla de métodos no aleatorios, ¿no? Métodos de muestreo no aleatorios, como por ejemplo, por conveniencia, bola de nieve, incidental, causal, son los que se utilizan mayormente, ¿no? Porque esos no necesitan nada de la parte cuantitativa. Los métodos aleatorios sí, ¿no? Porque haces cálculo numérico, utilizas estadística para la selección aleatoria de los sujetos para la muestra, ¿no? Y obviamente tienes que calcular el tamaño de la muestra. Y en ese caso hay varios procedimientos, ¿no? Si la población es muy pequeña, por ejemplo, en investigaciones cualitativas, si la población es muy pequeña, supóngase menores a 30, 20, digamos, ¿no? O 15. Entonces, no es necesario calcular una muestra, ¿no? Si no trabajas con los 15, ¿no? Si son 20, con los 20, ¿no? Pero si son más de 30 es que sujetos, imaginemos 150, 200 o 500 o 700, hay que calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Ese es otro procedimiento estadístico, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo relación tema número uno, fiscales son tres, jueces de instrucción cinco, Tribunal Supremo dos, víctimas 1500, imputados son 1800. Total 3310. Como el tema de población mayor a 30 es necesario determinar la muestra, ¿no? En este caso, voy a tomar dos estratos, ¿no? N1 y N2, ¿no? Seis sujetos entre fiscales, jueces, tribunales y 344 sujetos entre víctimas e imputados, ¿no?
En este otro caso, por ejemplo, pueden observar, hablamos del tema 2, por ejemplo, solamente son 8 en realidad, ¿no? Son representantes de cada partido político, ¿no? Son 8 menores de 30. Entonces no es necesario calcular la muestra, ¿no? Tómese a los 8 y con los 8 trabaja, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Y hablando de muestras, con esto ya voy a finalizar. Tengo un software que tal vez le puede servir, y obviamente tienen ustedes también ahí dentro de lo que es probablemente, ¿no? Hayan visto dentro de la nube ahí también, ¿no? Cómo calcular el tamaño de muestra, ¿no? Es un paquete estadístico muestral, es el SSP que lo tengo y les va a parecer muy importante, ¿no? Es un archivo interesante en el que me han pasado, por ejemplo, población finita, sí, te lo voy cerrando. Aquí es donde denotamos, ¿no? La cantidad de población, ¿no? Por ejemplo, si son 150 automáticamente me calcula, ¿no? 108, ¿no? Mayormente se trabaja 50-50, probabilidad de éxito y fracaso, nivel de confianza 95 y 5% de error de muestreo, ¿no? Pero obviamente si esto pueden cambiar, ¿no? ¿Qué tal si quieren trabajar 97? Obviamente tiene que ser esto 3, ¿no? Porque la suma, digamos, no, tiene que equilibrarse 100%, ¿no? Porque de 150 a reducir a 135, ¿no? Si fuese el 99%, obviamente al 1%, ¿no? Sí, tengo 149, ¿no? ¿Qué tal si es al 90%? Obviamente sería el 10% en este caso, ¿no? De 150 se ha obtenido 47, ¿no? Como pueden observar. Entonces, para muestras muy grandes, más de 30, hay que calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Pero si está, ¿qué tal si yo solamente tengo 15? ¿No? 15, mi tamaño de población es muy pequeña, ¿no? Y yo trabajo al 90 o 10, miren, es 12, ¿no? No hay mucha pérdida, ¿no? Si es al 95% y 5 de error de estimación, 14, miren, solamente hay una pérdida de una unidad nada más, ¿no? Entonces, por eso es que si son menores a 30 sujetos, no es necesario calcular el tamaño de muestra. Directamente trabájese con esa cantidad mínima, ¿no? que se tiene. Entonces, esta es una forma también de calcular, ¿no? El tamaño de la muestra. Bien, bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta un siguiente momento. Y obviamente, ¿no? Probablemente alguien dice, y los materiales, y los voy a pasar los materiales que el día de hoy les he mostrado. No se preocupen de esa parte. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna consulta, em, nos vemos hasta otro momento y que tengan un descanso reparador. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. No hay por qué. Muy buenas noches.